Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos? Hoy vamos a hacer un desarrollo acerca de la política, la ciencia y la religión como herramientas de control y de poder, ¿no? En base a un desarrollo, hoy quiero compartir con ustedes este tema, ¿no? Política, ciencia y religión. Para algunas de las mentes conspiradoras o fanáticas, la ciencia y la religión están encontradas. Para que predomine una al parecer debería perecer la otra. Bajo este conflicto se suma y o lo genera el ateísmo materialista, que se apoya en la ciencia mientras que la religión se sostiene bajo el concepto de un diseño inteligente con un orden y leyes naturales que solo pueden proceder de un creador. Pero vamos a analizar estas dos posturas desde la mirada que es ciencia y que es religión, y ninguna tiene algo que ver con la otra. Mientras la religión no se meta con la ciencia y la ciencia no se meta con la religión, todo va en paz y pueden convivir la una y la otra en un mismo espacio. Y diría yo que hasta se complementan en el vivir y en el desarrollo de las personas. Pero cuando una se mete con la otra vienen grandes batallas, más del orden filosófico en cuanto a creencias, que es lo que por sí sola genera. Y allí vemos ahora que interviene un tercer actor en esta dupla, que es la política. Vamos a concentrarnos ahora con estos dos aspectos sobre ciencia y religión. Mientras la ciencia busca la respuesta en base a una investigación de forma ordenada, en base a ciertos errores y aciertos por medio de la investigación, para el desarrollo de la ciencia va acompañado también con los avances tecnológicos, que va descubriendo cosas que estaban vedadas. Por ello, lo que hoy la ciencia dice en el creer respecto a el origen de las cosas, esta puede ser reafirmadas o modificadas con los elementos con los que cuenta, siempre en un tiempo presente. Ayer se creía de una forma, hoy se cree de esta u otra forma, en la suma de los nuevos descubrimientos. La investigación de forma científica o con métodos científicos en búsqueda de un mayor saber, conocimiento, mientras la religión no tiene los interrogantes que la ciencia tiene, ya que por la religión se cree que estos interrogantes ya están revelados por un ser supremo, en otras palabras. Mientras los tiempos avanzan, este ser supremo va abriendo el entendimiento y los misterios que tienen los hombres. Este ser llamado Dios va abriendo las mentes para que todo se entienda de una manera mucho más clara. Por lo tanto, lo que ayer un religioso entendía, hoy a los mismos religiosos lo pueden entender mejor y explicar con mucha claridad o con mayor claridad, ¿no? Dos posturas que a medida que el tiempo avanza pueden modificar la verdad que abrazaban en un principio. Conceptos religiosos que cambiaron por medio de la ciencia. Un ejemplo claro, antes los religiosos creían que la Tierra era el centro del universo. Hoy ningún religioso, por medio de los descubrimientos científicos, asegura tal cosa. No es que todo gira alrededor de la Tierra, sino que vemos que la Tierra gira alrededor del Sol y que toda nuestra galaxia, la Vía Láctea, claro, se mueve y se separa de las otras galaxias. Wow.
un concepto que la ciencia modifica por medio de nuevos descubrimientos con la tecnología más avanzada, es que antes creía que el universo era eterno y ya ahora sabe que el universo tuvo un principio, por lo tanto ya puede asegurar que en un principio no había nada y que el universo se genera a partir de un gran acontecimiento, hoy abrazando la teoría del Big Bang, pero mañana quizás abrazando otro tipo de teoría. Y esto como la causa del origen de todo lo que encontramos en el universo. Si bien esto de que el universo tenía un principio estaba ya dicho en el libro sagrado de la cristiandad, la ciencia no lo toma por lo que la Biblia diga, sino porque científicamente lo pudo comprobar. En realidad el problema que a veces suscita no es ni la ciencia ni la religión, sino ahora de hombres con una postura u otra hacen de su saber el centro de toda verdad. Todo debe girar en base a lo que cada uno cree. En realidad la religión también tiene un origen y el término de religión es lo que los hombres determinan a todos aquellos que siguen un concepto u otro, siempre basado en la fe, y en muchos casos en lo que revela distintos libros sagrados, a los cuales los hombres determinan por su fe, en un creer como una verdad absoluta y no una verdad relativa como la que presenta la ciencia. En el mundo, para agrupar estas diferentes creencias, se las denominan religiones y se desprenden varias, a saber, cómo el mundo las clasifica en judaísmo, cristianismo, islam, hinduismo, budismo, sintoísmo, por solo mencionar algunas, claro, de estas agrupaciones de personas unidas por una misma fe o un mismo credo. Nadie puede negar que el hombre es un ser gregario, que necesita agruparse y vivir en comunidades. Pero así como el hombre tiene fe en sus diferentes facetas o creencias, y por medio de una misma cultura, idioma o conceptos de vida, se congregan en grupos que se separan en sectores, lo que genera en muchos casos la no tolerancia de aquel o aquellos que crean diferente. Muchos también asocian la fe con la religión, pero esto está muy lejos de la realidad. Todo ser humano tiene fe, sea un religioso o no. Por lo tanto, podemos asegurar que la fe es algo que el hombre tiene y que deposita en determinadas cosas o un determinado ser. Por ejemplo, una persona puede tener fe, la firme creencia que con una determinada herramienta podrá hacer un mayor y mejor trabajo, cifrando su esperanza que tendrá de esta forma un mayor ingreso y por él un mejor vivir. ¿Están enfrentadas realmente la ciencia con la religiosidad? Yo no lo creo. Lo que está enfrentado es el teísmo con el ateísmo, ya que ambos tratan de destruirse los unos a los otros. El teísta trata de hacer creyente al ateo, por lo tanto daría muerte al ateo si llegara a creer en un Dios, y el ateo convencer al teísta que no existe Dios, por lo tanto estaría dando muerte a la religión. Son hasta a veces graciosas algunas posturas, mientras el creyente, sobre todo el cristiano, cree que hay una verdad absoluta y que ésta solo procede de Dios y no de los hombres. El ateo solo cree que hay verdades relativas y que nada hay que dar por cierto de forma completa, ya que toda verdad se debe poner en duda y que en el tiempo esta verdad puede variar. Dos premisas diferentes, una ante la seguridad y la otra
sobre la duda. En realidad no cabe dudas que mientras la ciencia avanza, la religión está en un aparente estancamiento. Pero digo aparente porque esta también va cambiando en un crecimiento, quizás más lento, pero no deja de crecer. O por lo menos en modificaciones en cuanto al creer en un ser superior, sin dejar de considerar que tanto la religión, en la expresión de tener fe y creer, siempre expresa el conocimiento dado por seguro, una verdad que no podrá cambiar, la existencia de un ser superior a lo que los hombres llamamos Dios, donde para un mejor vivir se ponen conceptos y formas de vidas basadas en principios y en una conducta de vida que mejora aparentemente la convivencia entre los hombres, en un marco de paz, respeto y amor. Esta verdad que nos lleva a una aparente buena relación entre los hombres no siempre es efectiva, ya que la intolerancia que el hombre posee también genera divisiones y contiendas. La religión, desde el momento en que el hombre se agrupa bajo una misma deidad o una misma forma de ver y conocer a la deidad, ha generado choques que hasta guerra han producido, ya que la religión se ha convertido en un medio de poder entre los hombres. La religión es un medio más para que el hombre gobierne al hombre, o para que los hombres se dejen gobernar sin poner resistencia al grupo que se establece como autoridad, siendo de esta forma la religión el medio de control, y para ello se busca que todos crean igual, y al que no lo crea es el enemigo a combatir y a aplastar. El hombre está dividido bajo el control de dos grandes poderes, el político y el religioso. Ambos buscan gobernar, mientras que la ciencia está enfocada en búsqueda del saber y mejorar la vida del hombre con nuevos recursos que el conocimiento genera, aunque la ciencia y este conocimiento también el hombre lo utiliza para dominar, para tener control y poder. ¿Qué es lo que nos lleva entonces ahora a lo que es la política? La ciencia y la religión, recursos de dominio y control en un mundo totalmente globalizado, como en el que nos encontramos hoy, quizás un poco más civilizados, aunque no menos cruel. El mundo dividido por la política y la religión, con la ciencia en el medio como base de superación y de conocimiento, pero también es utilizada como herramienta para obtener el control. Al final podemos decir que tanto una u otra solo buscan obtener el poder y el control de la gran masa de la humanidad para poder gobernar. Y allí es donde nace la política, control, gobierno y poder. Pero en el choque de la fe o de la religión, muchas veces se encuentran aliadas para obtener entre ellas un beneficio mutuo. Esto sí, en algún momento solo podrá existir una, ya que siempre el poder se pretende obtener de forma absoluta, de forma total, y nunca de forma compartida. Las políticas usan a la religión y a la ciencia como elementos para controlar. La religión usa la fe para que por medio de ella la fe tenga el control y el poder sobre las masas
Y la ciencia es una herramienta de la política para poder mantener a la humanidad bajo la promesa y los sueños de espejitos de colores, haciendo creer que la vida es mejor cuanto más la ciencia se desarrolla. Por lo tanto, la ciencia ahora utiliza a la política para su propio crecimiento. Esto es un eterno usarse los unos a los otros. Bien, vamos a la raíz del meollo, a la raíz de la cuestión. Ciencia, política y religión. Elementos o herramientas que los hombres utilizan para poder obtener el poder y el control. Sí, vamos a hacer una hipótesis sobre esto. ¿Se imaginan ustedes en el mundo la cantidad de recursos económicos que utilizan para que los países puedan ser libres y soberanos? Y estoy hablando en los recursos utilizados para la defensa de la soberanía de los países en línea general. En la cantidad de hombres, soldados, tanto de ejército, fuerza aérea y marina, con los recursos que debe el Estado pagar para mantener a estos hombres, darle cobijo, darle alimento, darle ropa y armarlo con el mejor armamento posible que la tecnología ofrece y que se va modificando prácticamente mes a mes, ¿no? Aquellos que tengan mayor poder bélico tienen mayor control hacia los demás, con la excusa de la defensa. Ahora, la Marina con sus barcos, destructores, torpederos, submarinos, nucleares, portaaviones, etcétera, etcétera. En la suma de esa cantidad de elementos necesarios para defender de un supuesto ataque de otro país invasor, se determinan millones y millones de dólares, miles de millones de dólares, empleados en armamento para una posible defensa de algún ataque. Buscando la seguridad, se invierten muchísimos millones de dólares. Un submarino representa, el costo de un submarino representa 30, 40 hospitales, 30, 40 escuelas, un solo submarino. Y eso si no, el costo no supera por lejos estas cantidades. Así con cada cosa y con cada elemento vemos que cada país tiene una canilla abierta de recursos para la defensa. Si todo este dinero, todas estas inversiones, todos estos recursos se pusieran en beneficio de los ciudadanos de todos los países del mundo, no habría hambre en el mundo y los recursos sobrarían. Siempre la cuenta. ¿Qué es lo que se busca con todo esto, hermanos? Es el control. Hoy ya tal vez no se controla al mundo a través de las guerras o del poder bélico, aunque cuenta y sirve, ¿no? Sino ahora a través del control económico. Hoy los países se endeudan y un país endeudado nunca puede ser libre y soberano.
ya que depende de otros países. Con el uso de la misma ciencia, aquellos países que están mucho más avanzados científicamente pueden producir y generar ciertas cosas que los demás países necesitan, como es el caso de los medicamentos. Esto de que ellos puedan científicamente producir medicamentos que otros países no pueden producir, obtienen por medio de esto el control, ya que si no se ajustan a ciertas normas y reglas, estos países que tienen estos recursos eh, le limitan el ingreso de estos medicamentos a otros países, por lo tanto los otros países tienen que sujetarse a ciertas voluntades o caprichos del país que lo pueda dar. Y así se ha armado en el mundo un concepto donde la búsqueda del poder global es el objetivo. Y para esto se utilizan estos elementos: la política, la ciencia y la religión. Nos deberíamos preguntar, ¿es acaso que Dios, nuestro creador, realmente vino a edificar religión? Sabemos que en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 27, Dios nos muestra qué es lo que es religión para él. Dice que la religión pura, sin mancha, sin mácula, es visitar viudas y huérfanos en sus aflicciones y mantenerse sin mancha en el mundo. O sea, nos muestra una conducta de vida a lo que deberíamos llamar religión. Y no nos muestra que la religión sea un organismo, una institución que utilice la fe para el control y obtener poder. Esto sería importante empezar a analizar porque todo se enfoca entre ciencia, política y religión. Y a la religión se le asocia con la creencia en Dios. No. Religión es un instrumento más que ha generado el hombre para poder tener control sobre las demás personas y que las demás personas por fe se dejen controlar por este tipo de organismo creado por los hombres. Esto es como para analizar, ¿verdad? Pero vamos a suspender aquí esta charla. Más adelante vamos a seguir analizando y viendo en dónde nos encontramos. Y les recuerdo, Dios dijo que edificaría su iglesia, no una institución religiosa. Dios dijo que iba a venir por su pueblo y a salvar a su pueblo de sus pecados, no por una institución religiosa. Conformarnos como el pueblo de Dios, donde todos los recursos van a parar a sus habitantes y no para la defensa, sino para el bien común, es lo que debemos a empezar a transitar todos aquellos que creemos en este Dios. Dios los bendiga, un abrazo y será hasta el próximo video. Chau, chau.